Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo va todo? ¿Cómo están? Bien, profesor, ¿y usted qué tal? Hola, hola, Abraham. ¿Todo muy bien? Muchas gracias. Me alegro. Todo muy bien. Está el Abraham, la Pía. Hola, Pía. Francisca también, saludando. Están conectando ya los últimos compañeros para que podamos comenzar con la sesión. Ok. Ahí sí. Estoy admitiendo a los últimos compañeros. Están llegando. Ya, parece que estamos la gran mayoría. Muy bien, darle la cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Bienvenido al módulo Administración de la Producción 2. En esta sesión, sesión número 3, vamos a conversar ahora sobre cómo voy a analizar los procesos. ¿Ya? Si en la clase anterior analizamos qué es lo que hace producción, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace un gerente de operaciones? ¿Cuáles son las actividades principales que podríamos hacer? Terminamos hablando, ¿cierto?, sobre las principales decisiones que tenemos que tomar en operaciones, ya sean decisiones estratégicas, que tienen una visión más a largo plazo. También vimos, ¿cierto?, que tenemos que tomar decisiones tácticas, ¿cierto?, que tiene que ver con el mediano plazo, generar planes de control de la producción, especialmente como plan agregado, plan maestro de la producción, planificación de requerimientos de materiales. Y también, ¿cierto?, vimos que uno puede tener decisiones más bien operativas, ¿cierto?, en el corto plazo. Definir cuántos turnos vamos a realizar, cuántos camiones van a salir a despacho, cuántas camionetas van a salir a ruta en las próximas horas, etcétera, ¿cierto? Hay distintos niveles de decisión que uno tiene que planificar, ¿cierto? Y hacer acciones para que éstas se puedan cumplir. Entonces, dado lo anterior, es que esta clase está enfocada más bien ahora en analizar los procesos. ¿Cómo puedo identificar un proceso? ¿Cómo puedo identificar dónde están los puntos de control? ¿Cómo podría mejorar, ¿cierto? ¿Cómo podría darme cuenta de que estoy fallando en algún punto? ¿Para qué? Para poder hacer una reestructuración, poder repensar el proceso de modo de que sea lo más eficiente posible. ¿Ya? Y obviamente definiendo un proceso, cómo lo voy a operar finalmente, cuáles van a ser las etapas que debe tener mi proceso productivo, tenemos que después partir en la segunda parte que tiene que ver con cómo lo diseño, dónde van a estar las instalaciones, cuál va a ser el layout, cómo voy a pensar mi modelo. Y nos vamos a dar cuenta que tenemos que trabajarlo en dos dimensiones, ya sea el volumen y la variedad. Y esas dos dimensiones, esas dos variables, nos van a determinar qué tipo de proceso debiésemos implementar en nuestra organización. ¿Ya? Así que eso es lo que vamos a ver en la clase del día de hoy. Las presentaciones, ustedes las tienen disponible en Educandus, así que los invito a que las puedan descargar, las puedan tener a mano, ¿cierto? Para que las vayamos revisando en paralelo. ¿Ya? Así que, en virtud del tiempo, vamos a comenzar entonces con la primera presentación. Si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, la puede hacer, me puede escribir, ¿cierto? Lo que estimes conveniente.
Ya. Muy bien. ¿Me confirma si se ve la presentación? Parece que estamos bien, ¿no? Sí, profesor, se ve. Vale. Gracias. Ya. Vamos entonces. Primera parte, entonces, antes del break, vamos a ver todo lo que tiene que ver con análisis de procesos. Bien, lo primero que tenemos que entender cuando uno trabaja en gestión de operaciones es que existen distintos niveles de decisión, ¿cierto? Como lo comentamos hace un momento. Vamos a tener decisiones que tienen que ver con el largo plazo, decisiones estratégicas, como por ejemplo definir qué tipo de producto voy a vender, dónde me voy a instalar, ¿me voy a instalar cerca de los proveedores o cerca de los clientes? ¿Me voy a instalar con un centro de distribución o voy a hacer una entrega directa? Entonces pueden haber muchas decisiones de nivel estratégico, ¿cierto? Que finalmente nos van a determinar cómo voy a diseñar mi sistema productivo. Por ejemplo, ¿cierto? ¿Dónde voy a instalar mi cadena de restaurantes? ¿En qué ciudad? Entonces son decisiones que tienen que ver con el largo plazo, que tienen una importancia alta en la toma de decisiones, y si nos equivocamos, puede existir un alto riesgo, ¿cierto? Porque uno está metiendo muchos recursos en estas decisiones que son más bien estratégicas. Existen también decisiones tácticas, que es lo que vamos a ver más adelante, que tiene que ver con los distintos planes y programas para poder controlar la producción. Estos planes, ¿cierto?, vienen con una mirada también a largo plazo, aproximadamente de un año y medio, donde uno va a planificar cómo voy a ejecutar las operaciones, cuál va a ser mi presupuesto de operaciones, cuántas personas van a trabajar en un periodo de medición. Eso se llama un plan agregado de la producción. Y de ese plan agregado van a surgir distintos planes, ¿cierto?, que tienen que ver con desagregar este plan agregado y poder hacer planes específicos para cada producto, ¿ya? Vamos a ver eso un poco más adelante, ¿ya? No los quiero marear con eso, pero para que vayamos entendiendo, ¿cierto?, cómo uno va entrelazando los distintos procesos de decisiones. Y finalmente, ¿cierto?, podemos tener decisiones que tienen que ver con el ámbito operativo, decisiones de periodos muy cortos de tiempo, ya sea semanas, meses, horas, ¿ya? Y eso tiene que ver con programar producción, ¿cierto?, en el corto plazo. Entonces, el análisis de la selección del proceso productivo para poder definir cómo voy a operar, para poder construir mi sistema productivo, está en este primer nivel de decisiones. Y este primer nivel de decisiones, que son estratégicas, ¿cierto?, nos va a permitir poder ver cómo voy a diseñar el proceso para poder ver cuáles son los puntos de control en base a los distintos diagramas que vamos a conocer. Esto tiene mucho que ver con el diseño del producto, cómo lo tengo pensado, ¿cierto? Y obviamente después cuando uno seleccione cuál va a ser su proceso o su sistema productivo, vamos a tener que mirar estas dos dimensiones que les comentaba. ¿Cómo voy a diseñar un proceso teniendo en cuenta un alto volumen de producción? Lo voy a diseñar de una manera en particular. O cuando tengo poco volumen, también tiene una forma distinta de poder diseñar el proceso de producción. Entonces, esa variable que es el volumen de producción va a tomar mucha relevancia al momento de diseñar el sistema productivo. Como así también va a tomar mucha importancia la otra variable que tiene que ver con la variedad. Voy a generar múltiples productos, una gran variedad de productos, o voy a hacer una poca variedad de productos, y ahí tenemos que mezclar pocos productos, proceso estándar, proceso masivo, volumen, o voy a hacer mucha variedad, pero más bien a escalas muy pequeñas de producción, pero más personalizado. Entonces vamos a ver que existe una mezcla de estas variables en esta matriz, volumen,
Variedad que nos va a permitir, ¿cierto?, ir tomando las decisiones de cómo va a ser el diseño de mi sistema productivo. ¿Cuáles son los principales desafíos que uno va a tener al momento de diseñar el proceso de producción? Sabemos, ¿cierto?, que las empresas surgen porque se encontró una necesidad. Uno quiere suplir cierta necesidad y para eso, ¿cierto?, yo voy a producir, vamos a ir al área manufactura, un producto. Y este producto, ¿cierto?, tenemos que dejar claro cómo lo voy a hacer, cómo voy a diseñar la línea de producción, ¿cierto? Y eso, decisión, es más bien estratégica. Porque si me equivoco, ¿cierto? Voy a generar ineficiencia en el proceso y eso puede traer consigo mayores costos de producción. Entonces, cuando uno sabe que el producto que va a tener como producto final, ¿cierto? Que va a ir directamente hacia nuestros clientes, uno tiene que ir tomando, ¿cierto? O podría hacerse distintas preguntas que nos van a ayudar a poder diseñar, bueno, ¿cómo voy a hacer mi sistema productivo? Y estas preguntas podrían ser las siguientes. ¿Qué tipo de máquina voy a usar para la operación 4? Sabiendo, ¿cierto?, que el producto final implica tener tecnologías y tecnologías de transformación de procesos, ¿cierto?, que tiene muchas máquinas, ¿no? Supongamos que tiene 7 máquinas el proceso, entonces yo estoy definiendo ahora, bueno, ¿qué tipo de máquina voy a usar para la operación 4? Que es un proceso de ensamblaje para poder tener mi producto final, por ejemplo. ¿Qué capacidad de producción se tendrá? Antes de cualquier diseño de producto y cualquier diseño del sistema productivo, yo tengo que saber cuál es mi capacidad instalada, cuánto es lo máximo que puedo producir. Pero obviamente para poder determinar esa capacidad, tengo que tener súper claro cuáles van a ser mis cuellos de botella, cuáles son los que me va a restringir el flujo de proceso. Y para ello se hace muy importante hacer diagramas de procesos. A través de la diagramación, uno se puede dar cuenta dónde está el punto crítico, dónde va a estar el cuello de botella que me va a permitir o que no me va a permitir un flujo constante, mejor dicho, y generalmente me va a limitar cuál va a ser esta capacidad productiva que voy a tener. Hacer los mismos diagramas, ¿cierto? Para poder ver cómo es el proceso de producción, me va a permitir ordenar las máquinas, el personal. ¿Cómo voy a instalar mi línea de producción? ¿Va a ser en una línea recta? ¿Va a tener una curva? ¿Va a ser en una U? Veamos, ¿cierto? ¿Cuál es la mejor forma de modo que también sea eficiente para realizar el trabajo? ¿Dónde van a estar los operarios? ¿A cada lado de la línea? ¿Dentro? Porque es una U, etcétera. Esto va a depender cómo yo diseñe el proceso, insisto. Se produce o se compra la parte AD, acá también en producción, ¿cierto? Lo que conversamos en la clase pasada, nos vamos a dar cuenta de que el proceso de subcontratación es un proceso que se ejecuta mucho en operaciones, dado que puedo tener una capacidad instalada que no me permite crecer, obviamente, ¿cierto? Porque me di cuenta dónde están mis cuellos de botella, dónde están mis puntos críticos, y eso me dice cuánto es la producción máxima que yo podría tener. Pero ¿qué pasa si tengo un contrato donde me están pidiendo un mayor volumen de producción, una mayor cantidad de productos, que no lo puedo hacer con la capacidad instalada? Entonces ahí toma mucha fuerza la subcontratación. Y para poder hacer subcontratación, uno tiene que analizar muy bien quiénes son los proveedores, cuál es el tiempo de cumplimiento, son confiables o no son confiables, para poder ver que la calidad del producto no se vea afectada. ¿Ya? Y decisiones también del tipo, por ejemplo, cuántas máquinas se disponen en paralelo para cada operación. Si tengo máquina en paralelo, ¿cierto? Eso me reduce un cuello de botella, me permite tener mayor capacidad y a lo mejor eso me permite, ¿cierto?, aumentar mi capacidad instalada.
Pero todo eso depende también de cuánto recurso tenga para poder implementar el sistema de producción. ¿Voy a poder tener máquinas en paralelo o no? Entonces, todas esas decisiones, se puede ir haciendo estas preguntas y le va ayudando para poder ir dilucidando cómo voy a tener finalmente diseñado este sistema de producción. ¿Cuánto stock es conveniente mantener en materiales y partes? Ahí tenemos que chequear si efectivamente el plan de requerimiento de materiales está siendo efectivo, si se está cumpliendo ese plan. Si no se cumple ese plan, probablemente, ¿cierto?, todo el proceso que viene hacia adelante, la planificación de entrega de producto, por ejemplo, podría fallar. Entonces tenemos que tener claro, ¿cierto?, cuánto stock voy a mantener en materiales y partes. Para ello tengo que diseñar dónde va a estar instalada esta bodega de materias primas. ¿Cuál va a ser su capacidad de poder acumular inventarios? ¿Cuánto va a ser el costo de la mantención y manipulación del inventario? Un tema súper importante que también tenemos que tenerlo en consideración. ¿Cuánto personal se va a necesitar? En base a el diseño de producción que yo haga. En base al diseño del sistema de producción voy a determinar cuántos turnos voy a tener, cuánto va a ser el personal que va a trabajar. Y eso va a venir dado, ¿cierto?, por la planificación agregada. Pero la planificación agregada finalmente es una consecuencia del sistema de producción que nosotros implementamos. Por eso es muy importante esta parte de el diseño, porque nos va a permitir cómo voy a operar de aquí en adelante. Y muy importante determinar la capacidad instalada, porque la capacidad instalada me va a permitir saber cuántos turnos puedo tener, cuánto personal voy a necesitar, cuánto va a ser mi presupuesto de operaciones, cómo se trasladarán los materiales, productos en proceso y producto final. Eso se llama logística interna. ¿Cómo voy a mover este flujo de materiales? Interbodegas, desde la bodega a la línea de producción, de la línea de producción a la bodega de productos terminados, de la bodega de productos terminados al destino de hacer el embarque, etc. También tenemos que tener en consideración al momento de diseñar, ¿cierto?, nuestro sistema productivo, cómo se va a mover internamente el producto. ¿Dónde va a pasar el flujo? Para ver, ¿cierto?, que prever que no existan accidentes, tener expedita la vía. Y ahí vamos a ver, ¿cierto?, cuáles son los diagramas que nos van a permitir poder identificar todas estas variables que tenemos que considerarlas al momento del diseño del sistema. Lo primero que uno podría hacer para poder identificar cómo voy a diseñar el sistema de producción es hacer un diagrama de flujo físico de procesos. A través de los diagramas, una herramienta muy fácil, muy simple de aplicar y ejecutar, nos va a permitir poder determinar cuál es el flujo que debiese seguir para poder tener el producto final. ¿Dónde van a estar los puntos de control? ¿Dónde está el cuello de botella? ¿Dónde podría ser una acción para poder, ¿cierto?, generar un desahogo y que el proceso pueda fluir? Todo eso nos va a permitir, ¿cierto?, los distintos diagramas que vamos a ir revisando a medida que avancemos en la clase. Entonces, lo primero que vamos a revisar tiene que ver con aprender a hacer un diagrama simple de proceso, ¿ya? Y acá, un diagrama simple, uno puede utilizar una o dos figuras, ¿ya? Es un proceso muy simple para poder tener claridad de cómo o cuáles son las etapas más importantes que tiene el sistema de producción, ¿ya? Acá dice, ¿cierto?, algunas cosas, algunos tips que nos pueden servir para poder hacer estos diagramas simples, es
destaca solo los subprocesos más importantes. No vamos a entrar a un nivel de detalle, ¿no? Vamos a ver solamente los macroprocesos o los subprocesos más importantes para poder después hacer un doble clic a esos subprocesos y uno podría entrar en un mayor detalle. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es registrar y visualizar la secuencia de actividades con las distintas bifurcaciones que pueda tener. Ese es el objetivo. Identificar cuáles son las macro tareas que se deben hacer y cuál es el flujo secuencial que va a tener este sistema de producción. Se usa generalmente para entender, ¿cierto?, cómo funciona el proceso. No es un diagrama orientado para especialistas, no, al contrario, ¿cierto? Es para poder simplificar, para poder entender de grosso modo, ¿cierto?, cómo funciona el sistema de producción. Nos permite, ¿cierto?, tener una comunicación con el exterior del sistema, para poder saber con quién me debiese, ¿cierto?, comunicar, con quién me voy a interrelacionar. Finalmente, ¿cierto?, se traduce que es un resumen de los procesos. Entender, ¿cierto?, de una mirada más bien global, cómo está diseñado este sistema. Y como es un sistema global, ¿cierto?, un sistema de especie de resumen del proceso, obviamente no va a contar con información técnica. ¿Y por qué? Porque no incluye todos los subprocesos. No vamos a entrar en detalle en cada uno de los subprocesos que podríamos tener. Entonces acá tenemos un ejemplo muy fácil, muy simple, ¿cierto?, de cómo se utiliza un diagrama simple. Entonces acá tenemos, ¿cierto?, distintas etapas, ¿cierto?, de un flujo macro, ¿cierto?, de cómo son las operaciones. Y uno podría después entrar en cada uno de estos subprocesos para poder conocer detalles, información técnica. Entonces acá, ¿qué nos está diciendo este diagrama simple? Nos está diciendo, bueno, lo primero que tengo que hacer es mezclar o alimentar, ¿cierto?, el sistema, voy a calentar, voy a dar forma primaria, esto es un sistema de confección de cualquier cosa, ¿cierto? Ya, un polímero, por ejemplo. ¿Cómo lo debiese tratar? Mezclar, alimentar, calentar, dar forma primaria, y podría ser a través de una reacción química o a través de un proceso de enfriamiento. Le puedo dar una forma secundaria y termino. Estoy listando, a modo de resumen, cuáles son los principales subprocesos que va a tener este flujo, ¿cierto?, que tiene que ver con darle forma a un polímero, a una masa que yo tenía, ¿cierto? Va pasando por las distintas etapas hasta llegar a un producto más bien terminado, pasando por estos subprocesos o subetapas, si ustedes quieren mirarlo desde ese punto de vista. Existe también, ¿cierto?, los diagramas, siguiendo con los diagramas profesionales de proceso, también podemos representar en un esquema libre, considerando los siguientes elementos. Un círculo, podríamos, ¿cierto?, llamarlo que es una actividad de operación. Un cuadrado va a ser una actividad de inspección. No voy a generar una actividad, sino que voy a hacer un proceso de inspección, de revisión. Entonces eso va a decir, eso va a determinar, ¿cierto?, un punto de control. Estoy inspeccionando, ¿cierto?, lo que viene en etapas anteriores, para ver si hay que hacer un ajuste o puede seguir hacia adelante el proceso. La flecha, uno podría identificar que van a ser acciones de transporte, de movimientos, ya sea movimientos de logística interna o logística de entrada también, ya sea de los proveedores hacia nuestra fábrica, logística interna, los movimientos, ¿cierto?, propios de la empresa, o también podría ser movimientos que tienen que ver con la logística de salida. Mover algo, ¿cierto?, para poder llegar hacia mi cliente final.
este cuadrado, ¿cierto? Como con un círculo, terminando con un círculo, ¿cierto? No me acuerdo cómo se llama esa figura. Tiene que ver con una demora, con una acumulación. Y el triángulo invertido, ¿cierto? Podríamos definirlo, ¿cierto? Que son acciones de almacenamiento. Entonces, esto es lo estándar, lo que uno va a encontrar, ¿cierto? Cuando revise un diagrama profesional de procesos. Acá, por ejemplo, tenemos varios ejemplos de cómo utilizar los distintos símbolos. Y lo podemos llevar, ¿cierto?, a actividades como una fábrica, la típica manufactura, ¿cierto? Producción industrial. Tenemos también acciones de operación que tienen que ver con los servicios, como un restaurante, o también servicios personales, como un hospital, o procesos de documentación, que pueden ser administrativos. Entonces, veamos un ejemplo viendo, ¿cierto?, cómo o cuáles podrían ser considerados en cada uno de estos símbolos que vamos a utilizar para poder considerar cómo va a ser el flujo del proceso. Entonces, actividades de operación, ¿cierto?, que vienen dadas por el círculo, podría ser en una fábrica la soldadura de un chasis. Claramente, ¿cierto? Eso es una operación. En un restaurante, por ejemplo, una operación podría ser el llenado de copa con bolas de helado. Esto para servir el postre. Es una operación que tiene que hacer, ¿cierto?, el equipo de trabajo para poder entregar el postre que nos pidieron. En un hospital, por ejemplo, una operación, ¿qué podría ser? Realizar un electrocardiograma. Y el proceso de administración, ¿cierto?, podría ser la introducción de datos de una factura de venta. El analista, ¿cierto?, contable, tiene que ingresar los datos de la factura, ¿cierto?, a mi sistema. Todo lo que tiene que ver con una acción lo vamos a considerar como una etapa de operación. Inspección. Veamos una actividad de inspección. Dado que hice una soldadura, ¿cierto?, de un chasis, ahora una actividad de inspección puede ser controlar la calidad de una soldadura. ¿Habrá quedado bien soldado? ¿Estará todo como corresponde? Entonces acá viene una actividad de inspección. Estoy revisando lo que se está realizando, ¿cierto?, en la operación anterior. En un restaurante, ¿cierto?, dado que la operación era el llenado de la copa con bolas de helado, una actividad de inspección va a ser controlar el tamaño y el número de bolas que vamos a colocar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es un proceso estándar, ¿cierto? El postre viene solamente con 2 bolas de distinto tamaño, ¿cierto? Un tamaño estándar. Entonces yo estoy inspeccionando de que eso se cumpla, ¿cierto? No puedo salir de los estándares que hemos definido en nuestro restaurante. En el servicio, la operación era el electrocardiograma. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a inspeccionar? ¿Qué es lo que voy a controlar de eso? Voy a controlar los datos de identidad del paciente para proceder a la prueba. Y en un proceso de administración, una etapa de inspección puede ser la comprobación de los datos y cálculo de los impuestos de la factura. Entonces, pensémoslo que estas etapas de inspección tienen que ver con identificar algo, poder ver si se está ejecutando de forma correcta. Y eso nos permite, ¿cierto?, poder seguir adelante o voy a tener que volver atrás un loop, ¿cierto?, para que se pueda hacer de forma correcta la operación. La espera o demora, ¿cierto?, podría ser que los chasis están esperando que la máquina de soldadura esté preparada. Existe un tiempo de espera, efectivamente. Eso podría decir, bueno, ¿eso es eficiente o no es eficiente? Podría uno cuestionar, ¿cierto? Podría uno cuestionar si eso efectivamente se puede hacer. Las copas de helado, ¿cierto?, esperando el caramelo líquido. Eché las bolas, ¿cierto?, a la copa, inspecciono de que esté todo en orden, y ahora, ¿cierto?, están esperando, ¿cierto?, que otra parte del proceso venga y le eche el caramelo a las copas de helado.
siguiendo el ejemplo del servicio profesional, personal del hospital, ¿cuál va a ser una actividad de espera? Que el paciente, ¿cierto?, esté esperando en la camilla a la espera del médico. Existe un tiempo de espera antes de realizar el electrocardiograma. En un proceso de administración, una espera, ¿qué podría ser? Una factura esperando, ¿cierto?, que sea aprobada por el gerente de ventas, por ejemplo, para poder ser pagada. Está esperando la validación, hay un tiempo de espera. Una actividad de almacenaje, ¿qué podría ser? Es prácticamente, ¿cierto?, donde se acumula algo, ¿cierto?, cuando existe o se genera un inventario, hay un stock. Entonces, en la fábrica, ¿cierto?, si el chasis está esperando la máquina de soldadura, bueno, una vez que se haya hecho posible esta actividad, ¿cierto?, estos chasis van a ser soldados y almacenados en una... ¿sí? Van a ser almacenados, ¿cierto?, a la espera de que esto se pueda ejecutar la siguiente etapa. En el restaurante, ¿cierto?, ¿qué va a ser un almacenaje? Podría ser, ¿cierto?, que las copas de helado en una bandeja, esperando que se terminen las demás. Entonces existe un proceso de espera. En los hospitales, ¿cierto?, va a haber una espera de los pacientes para ser llamado para una prueba, para realizar el electrocardiograma, por ejemplo. En la administración tiene que ver con almacenar las facturas que se generan, ¿cierto?, para generar el pago, ¿cierto?, a través del sistema. Por ejemplo, en el transporte, que tiene que ver con movimiento de un punto a otro, lo primero que puedo hacer en el área de producción es que este carro, ¿cierto?, o un camión, ¿cierto?, pueda llevar los chasis que estaban almacenados a la siguiente etapa que tiene que ver con pintura. En los materiales, ¿cierto?, servicios de materiales, en el restaurante, ¿qué va a hacer un transporte? Voy a llevar la bandeja, ¿cierto?, hasta llegar hasta donde mi cliente para poder entregarle su postre, ¿cierto?, que acaba de pedir. En el hospital, ¿cuál va a ser una actividad de transporte? Claro, si el cliente está esperando en la camilla, que lo atiende el médico, bueno, una actividad de transporte va a ser que llevar el paciente, ¿cierto?, hasta el quirófano y pueda, ¿cierto?, realizar su intervención quirúrgica. Y en los procesos de administración, ¿cierto?, podría ser llevar, ¿cierto?, las facturas, si son físicas, en un archivador, ¿cierto?, y guardarlas en una bodega. Entonces, dependiendo el tipo de empresa, el tipo de industria, uno podría identificar cuáles son las acciones de operación, inspección, espera, almacenaje y transporte. Entonces, si uno hace un listado de cómo funciona el flujo, cómo sería el flujo de procesos, uno podría después identificar todas las actividades e identificarlas con un símbolo de operación, de inspección, de espera, de almacenaje y transporte. Como por ejemplo, lo que tenemos acá. Identificamos un proceso, uno identifica un proceso que tiene 16 actividades. Cargar el camión, trasladar, descargar, retirar, etcétera, etcétera. Uno lista todas las actividades que vamos a tener, ¿cierto?, en este proceso. Y uno podría colocar, ¿cierto?, en las columnas todos los símbolos asociados al proceso para poder saber cuáles de estas actividades que tengo acá listadas corresponden a una actividad de operación. Cuáles de todas las actividades que tengo listadas acá corresponde a una operación de transporte. Cuáles de todas estas actividades corresponden a una actividad de espera. Y así con cada uno de los tipos o símbolos que tenemos disponibles. ¿Cuáles de todas estas actividades, estas 16 actividades que tenemos acá, va a corresponder a una actividad de inspección? ¿Cuáles, cierto, de todas estas van a corresponder a actividades de almacenaje?
Entonces uno podría fácilmente identificar, ¿cierto? Tal como aparece ahí en el dibujo, en la lámina, ir a hacer un rayado, ¿cierto? Para poder ver cuáles son o qué características va a tener cada una de las actividades. Y uno después podría hacer un resumen de esto. De las 16 actividades, no sé, 8 fueron actividades o fueron operaciones. Existen 2 puntos de inspección. Existen 3 actividades donde se genera o existe una acumulación, se genera un almacenaje. O existen varias de estas actividades que están listadas acá, donde se genera una espera, un tiempo de espera. Entonces, por eso, este tipo de diagrama nos permite poder identificar todas estas actividades de forma gráfica, muy simple, y muy útil porque nos va a permitir para poder tomar decisiones. Lo mismo que teníamos, ¿cierto?, en una planilla, ¿ah? Lo puedo llevar, ¿cierto?, también a un flujo. Siguiendo, ¿cierto?, las mismas símbolos que identificamos anteriormente. Primero una operación, cargar alzas del camión, luego una actividad de transporte, que es trasladar la salsa a la planta de extracción, operaciones, retirar, etcétera. No voy a listar cada una de ellas, pero lo importante es que ustedes puedan visualizar de que uno podría identificar todas las actividades del proceso, ordenarlas, para poder saber cuántas actividades son de operación, cuántas actividades de transporte, cuántas actividades de almacenaje, cuántas actividades de espera. Y en base a eso, ¿cierto?, uno podría generar acciones, podría tomar decisiones. Acá hay algunos detalles. ¿Cuál es el nivel de documentación o descripción general que va a tener este tipo de diagrama? ¿Qué va a incluir? Va a incluir los nombres y la información principal, característica de cada subproceso, generalmente tiempo o distancia. Entonces uno cada vez podría ir metiéndole más información a los diagramas que uno va construyendo, ¿cierto? Uno parte de un diagrama macro, donde nos genere un resumen del sistema de producción. Luego podría hacer un doble clic a cada subproceso y podría listar las actividades y identificar con cada símbolo a qué actividad pertenece. Y después, ¿cierto?, en una tercera derivada, uno podría incorporar mucho mayor información. ¿Y qué tipo de información uno podría incorporar? Información que nos pueda servir para tomar decisiones, como por ejemplo, tiempo y distancia. ¿Cuánto tiempo me voy a demorar en hacer todo este proceso? A este nivel de detalle, claramente no lo puedo saber, no lo puedo identificar, ¿cierto? Porque está la operación y no tengo un nivel de detalle profundo que me permita decir, bueno, tu proceso finalmente lo vas a concluir en 13 minutos. O uno podría preguntarse, ¿cuánta es la distancia que se debe recorrer en todo este proceso? A este nivel de detalle claramente no lo puedo identificar. Si bien tengo identificado cuáles son las actividades de transporte, pero no tengo un mayor nivel de detalle para poder decir cuánta distancia va a recorrer, ¿cierto?, desde un punto a otro. Entonces, por eso uno podría abrir cada una de estas cajitas o cada uno de estos símbolos para poder incorporar esta información que nos va a permitir tener un mayor nivel de detalle. Como por ejemplo, lo que tenemos acá. Podríamos tener un diagrama de proceso con un nivel de detalle que nos permita, ¿cierto?, tomar distintas decisiones. Por ejemplo, tenemos acá, ¿cierto?, una planilla con el diagrama de procesos y uno puede identificar que tiene 21 operaciones o 21 actividades. Acá tenemos, ¿cierto?, que en la primera parte donde dice resumen, vean donde dice resumen, uno podría saber cuántas operaciones
existen de un total. En este caso son 7. ¿Cuántas actividades de transporte tiene este proceso? 7. ¿Cuántas operaciones, o cuántas actividades, mejor dicho, de retraso existen? 1. ¿Cuántas actividades de inspección? 1. ¿Cuántas actividades de almacenamiento? 5. Entonces uno podría identificar de este total, ¿cierto?, de actividades 21, cuántas pertenecen a cada uno de las distintas características que tiene el proceso. En las actividades de operaciones, por ejemplo, uno podría identificar cuánta distancia debiese utilizar y cuánto tiempo me voy a demorar. Entonces ahí tiene dos variables, distancia y tiempo. Y podríamos colocar muchas más, ¿cierto? Dependiendo de las características que yo quiera estudiar y que me sirvan para tomar decisiones, uno la puede incorporar sin ningún problema a una planilla como esta. En la operación de transporte, fíjense el detalle, uno podría saber cuánta distancia y cuánto tiempo utilizo en estas actividades de transporte. Y así con cada una de ellas. Entonces, ¿qué es lo que uno podría hacer acá? Uno podría, insisto, vamos a listar todas las actividades, vamos a incorporar características que nosotros queramos medir. Para este ejemplo, ¿cierto? Estoy nombrando solamente dos variables, tiempo, distancia. Vemos cuáles son los símbolos para poder saber e identificar a qué símbolo le voy a colocar a cada una de las actividades identificadas, ¿cierto? Y podríamos comparar otra información, como qué tipo de métodos se utilizan para cada operación. Entonces, este es un diagrama que se utiliza mucho, este diagrama de proceso. Mucho. Y obviamente, si uno le quiere meter más detalle, claramente uno podría incorporar más detalle, sin ningún problema. Esto permite, ¿cierto?, tener una información detallada. ¿Y con qué objetivo? Para caracterizar cada actividad, como lo que vimos acá, ¿cierto? Caracterizar la operación y saber cuál es la distancia, cuál es el tiempo. Podemos incorporar otras variables. ¿Qué tipo de equipo se utiliza? ¿Cuál es la capacidad? ¿Cuál es la capacidad del proceso? ¿Cuál es el personal que se utiliza? ¿Cuántas personas se utilizan en cada actividad? Uno podría incorporar mucha más información. Si la voy a utilizar y me sirve, se incorpora sin ningún problema. ¿Qué es lo que se hace acá? Es un documento con un análisis más detallado. Entonces acá, si hay actividades de retraso, uno podría ver, bueno, ¿por qué existen estas actividades de retraso? ¿Cuánto tiempo me genera esta actividad de retraso? ¿Será porque hay una actividad que me está generando un cuello de botella? ¿Qué puedo hacer para poder subsanar eso y que esta actividad de retraso sea o se reduzca el tiempo o finalmente yo la pueda sustituir o eliminar? Entonces, para eso nos sirven estos tipos de diagramas, para poder ver dónde estamos fallando o en qué estamos fallando y si existe la posibilidad de remediar este proceso. Recordemos de que, ¿qué es lo que tenemos que tener en mente? Siempre tenemos que tener en consideración de que nosotros estamos acá para poder optimizar procesos, para poder mejorarlos. ¿Y cuál es la forma de mejorar los procesos? Obviamente, una de las alternativas es que lo podamos diagramar, podemos identificar sus actividades, caracterizarlos para poder ver, ¿cierto?, dónde podemos echar mano y finalmente poder hacer una reestructuración. Poder hacer algún cambio, aumentar la capacidad, poner otro punto de control para que no exista la demora, cambiar, ¿cierto?, algunos procesos de orden. A lo mejor eso nos permite, ¿cierto?, que el proceso de demora genere mucho menores tiempos. Entonces ahí uno tiene que empezar a bucear y ver qué es lo que pasa. ¿Por qué se generan los retrasos?
¿Por qué se generan actividades de almacenamiento? ¿Estaban planificadas que se generaran stock en algunos puntos o no? Entonces ahí uno podría entrar en un detalle, ¿cierto? Analizando cada una de las actividades para poder ver, ¿cierto?, qué mejora uno podría identificar. También pensemos de que en operaciones siempre van a existir mejoras. De hecho, hay un concepto que uno podrían ustedes averiguar si le interesa, la mejora continua. Seis Sigma. Todo eso tiene que ver con mejorar, una mejora continua en los procesos. ¿Y cómo hago esta mejora continua? Obviamente teniendo diagramado, identificado y caracterizado el proceso productivo. Esa es la forma. ¿Okay? Acá tenemos otro ejemplo de un diagrama de procesos. Tengo todas las actividades, ¿cierto?, identificadas, materia prima, llevar al pulper, procesar el pulper, llevar la pulpa, etcétera. Todas las actividades identificadas. Y acá un nivel de detalle mucho mayor. Tengo variables como la distancia, el tiempo. ¿Qué equipo voy a utilizar? ¿Cuál es la capacidad de cada equipo? ¿Cuál es la capacidad propia del proceso? ¿Cuántas horas hombres voy a ocupar? ¿Cuáles son los insumos? Y así uno podría tener muchas más variables, muchas más columnas, donde uno puede meterle datos, ¿cierto? Y poder hacer estos análisis más profundos que hemos tratado de ejemplificar, ¿cierto? Que ustedes se den cuenta de que uno podría ir encontrando, cada vez se puede ir metiendo mucho más. ¿Cuál es la forma? Diagramando. Hacer un levantamiento de información, identificar cuáles son las actividades críticas, darle la característica al proceso, medir las variables, para luego, ¿cierto?, hacer toma de decisiones y hacer, ¿cierto?, lo que queramos, ¿cierto? En este caso, un proceso de mejora. Ver cómo este proceso puede ser más eficiente. También existen, ¿cierto?, un diagrama global de flujos. Otro tipo de diagrama que nos va a permitir, ¿cierto?, caracterizar el sistema productivo. Uno podría mezclar distintos diagramas. Aquí yo les voy a mostrar muchos diagramas. ¿Ah? Y ahí uno puede decir, bueno, este me sirve, este no me sirve. La idea es que ustedes los conozcan, ¿ah?, y sepan para qué se utiliza cada uno de ellos. En este caso, el diagrama global de flujos es un esquema de planta libre donde se despliegan los procesos permitiendo visualizar sus ramificaciones. Estoy viendo aquí la definición, ¿cierto? Se pueden además representar flujos de personas, materiales e información. ¿Cuáles son algunos límites que tiene este tipo de diagrama? Que no puedo entrar en muchos detalles de las instalaciones, porque también es un esquema global, por eso su nombre, un esquema de planta libre que voy a identificar, ¿cierto?, dónde voy a instalar los distintos equipos. Es una representación de los flujos de la secuencia de los subprocesos. Por lo tanto, no lo puedo llenar de mucha información. No puedo entrar a un nivel de detalle. Si no, ¿cierto?, me va a quedar una ensalada de cosas y finalmente no voy a entender nada. Acá, por ejemplo, tengo un diagrama de planta libre donde estoy identificando todos los equipos que voy a utilizar siguiendo el flujo productivo. Entonces acá también nos permite identificar cuántos equipos voy a tener, cuál es la capacidad que puede tener cada uno de ellos. También nos sirve, ¿cierto?, para visualizar todos los equipos que van a estar o que van a tener una parte en el diseño de la línea de producción. ¿Cuáles son los equipos que hay que utilizar?
nos permite para poder tener identificado, ¿cierto?, cada uno de las máquinas que van a hacer esta parte que es la caja negra que conversamos en la clase pasada, que tiene que ver con la tecnología, la transformación de los inputs a través de todos los equipos que podamos levantar para finalmente, ¿cierto?, con la tecnología, transformarlos en productos. Esta caja negra que es tecnología, la estamos abriendo, ¿cierto? ¿Y cómo la estamos abriendo? Haciendo los distintos diagramas para poder tomar decisiones, identificar el flujo, ver cuántos son los equipos que necesito, cuánto es el costo, etcétera. Uno puede utilizarlo, ¿cierto?, para muchas cosas. También existe, ¿cierto?, lo que se llama el diagrama basado en equipamiento. También es una forma de poder diagramar un proceso, identificarlo. Se usan símbolos estándar de los equipos. También se colocan los equipos, ¿cierto?, siguiendo una secuencia o flujo del proceso macro que vimos al principio. Esa misma secuencia uno va colocando, ¿cierto?, para identificar un levantamiento de todos los equipos que vamos a utilizar. Y este diagrama basado en equipamiento, por su nombre, ¿qué nos va a permitir? Nos va a permitir tener una descripción técnica de los equipos que vamos a utilizar. Este, por ejemplo, no me permite tener información técnica, porque es un diagrama global de los equipos. Entonces, este diagrama que vamos a ver a continuación, que es el diagrama basado en equipamiento, sí permite tener una información más técnica de de cuáles van a ser todos los equipos que vamos a tener en nuestro proceso. Podemos asignar responsabilidades de operación o mantención, analizar la eficiencia y mejoramiento en base a las capacidades que pueda tener cada equipo. Acá, por ejemplo, seguimos manteniendo el flujo de todas las macroactividades, ¿cierto? Y uno podría darle una característica más técnica, de detalle, a cada uno de los equipos. ¿Cuál es la capacidad? ¿Cuáles son los tiempos? ¿Quién es el responsable de hacer la operación o la mantención? Uno podría ir incorporando información que sea útil. Acá tampoco existe una regla general, sino que uno tiene que ir adecuando los diagramas que más le sirvan para poder identificar el proceso e incorporar la información relevante que nos pueda servir. No es necesario colocar toda la información, porque mucha información no la vamos a utilizar. ¿Ya? Estoy preguntando si hay break. Sí, Abraham, vamos a hacer un break. Déjame terminar lo último y hacemos un pequeño break. Mejor hagámoslo al tiro, ¿ya? Antes de meterme al layout simple. ¿Ya? Vamos a hacer un pequeño break son las 7:01. ¿Le parece que volvamos a las 7:15? Sí, profesor. 19:15, volvemos. ¿Vale? Ahí va. Ya, ok. ¿Estamos? ¿Están por ahí o no? ¿Y qué estamos, profesor? Perfecto. Súper bien. Bien, entonces, como mini resumen, ¿cierto? Tenemos que, primero, uno podría
diagramar los procesos para poder determinar y caracterizar cómo está diseñado este proceso. Entonces uno podría partir haciendo un diagrama básico, un diagrama resumen, un diagrama general, que nos permita saber cuál es la secuencia de las distintas actividades que va a tener este proceso. Luego uno podría darle un mayor nivel de detalle, ¿cierto? Y lo que podemos hacer es hacer un diagrama de proceso identificando si es una actividad, si es una actividad, perdón, de acción, ¿cierto? O de operación, si es una actividad de almacenamiento, es una actividad de transporte, es una actividad de demora, ¿cierto? Entonces uno ya podría ir viendo mayor detalles. Y a medida que uno necesite mayor información, uno podría, ¿cierto?, incorporar distintas características técnicas, como por ejemplo el tiempo, la distancia u otra característica que uno le interesaría medir, ¿cierto? Eso tiene que ver con un diagrama de flujo, ¿verdad? De cómo son las operaciones, cuáles son las tareas, la secuencia que van a tener, y uno, ¿cierto?, podría generar mayor detalle. Asimismo, existen los diagramas, ¿cierto?, que tienen que ver con los equipos. Siguiendo esta misma secuencia del flujo, uno podría identificar cuáles son todos los equipos que van a estar involucrados en el proceso. Como así también podría uno entrar en mayor detalle de los equipos que se requieren, asignándole también algunas características, capacidad de proceso, horas de producción, etcétera, lo que uno quiera medir. ¿No? Y eso es lo que hemos conversado hasta el momento. Esta última parte, ¿ya? No queda mucho, tiene que ver ahora con, una vez que yo identifico mi proceso, ahora veo, bueno, ¿cuál es el layout? ¿Cuál es la mejor combinación de los espacios donde podrían estar estos flujos que acabamos de levantar? Entonces lo que vamos a conversar ahora en esta parte final de la clase tiene que ver con eso, con los layouts. ¿Cómo voy a instalar o cuál va a ser las distintas ubicaciones que van a tener, ya sea los procesos, las instalaciones, las bodegas, los estacionamientos dentro de mi planta? ¿Ya? Así que voy a compartir la pantalla. Se me perdió esto. Para poder continuar. Ya, ok. Estamos acá. Entonces lo que vamos a conversar ahora tiene que ver con los diagramas de layout de instalaciones. Vamos a partir con lo más básico, que tiene que ver con el layout simple. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace el layout simple? ¿Qué es lo que, o cuál es el objetivo de esto? Primero, ¿cierto?, identificar todos los elementos físicos del sistema de operación, ya sea la planta productiva, donde van a estar las oficinas, donde van a estar los estacionamientos, donde van a estar las bodegas. Entonces, los elementos físicos de mi planta lo tengo que colocar, ¿cierto?, en un layout para poder identificar dónde está ubicado cada uno de ellos. ¿Cuál es el uso que se le da a este tipo de diagramas, de layout? Es un uso, ¿cierto?, para poder identificar dónde van a estar los espacios, dónde va a estar la ubicación del personal, cómo me voy a comunicar con el exterior, dónde están las entradas, dónde están las salidas, para poder saber dónde me tengo que mover. Al igual que un diagrama de procesos, ¿cierto? Este layout, que es general, un layout simple, no permite, ¿cierto?, colocar tanto detalle, sino que más bien nos va a dar una mirada global de dónde están ubicados, ¿cierto?, las distintas instalaciones o espacios físicos, ¿cierto?, que tienen relación con el proceso productivo. Entonces acá tenemos un layout simple de una planta productora de miel, por ejemplo.
Súper simple el layout, ¿cierto? Pero nos permite identificar dónde están ubicados físicamente cada uno de los espacios. Tenemos el camino, ¿cierto? Donde se entra, dónde va a estar la entrada, dónde va a estar ubicado el área de lavados, el área de almacenamiento, dónde va a estar ubicada la planta procesadora. Fíjense acá este layout, está casi al medio de la planta. Entonces acá uno podría ver, ¿habrá sido el layout óptimo? ¿O podría haber colocado la planta procesadora en otro lugar, por ejemplo? Entonces uno también podría hacer los distintos análisis. ¿Dónde van a estar ubicadas las oficinas? ¿Dónde van a estar ubicados los estanques de agua? El tratamiento de las aguas, la sala de bombas. ¿Dónde van a estar los comedores sanitarios, los estacionamientos? ¿Cuál es el espacio? El área de mantención. Entonces, este layout, ¿cierto? Este diagrama simple de layout nos permite saber la ubicación general de todos los espacios que se van a utilizar. ¿Ok? Nuevamente, voy a repetir. Tenemos por un lado los diagramas del proceso propiamente tal, y ahora, ¿cierto? Estamos metiéndonos ya en el layout. Una vez que identifiqué, ¿cierto? Pude caracterizar el diagrama o el proceso productivo, mejor dicho. Ahora, una vez que tengo mi proceso productivo, bueno, veo un poco más arriba, más global, ¿cierto? Y veo ahora, ¿cierto?, dónde voy a instalar. Porque el diagrama de flujo de proceso probablemente van a estar dentro de la planta procesadora. Entonces, lo que estoy viendo ahora, ¿dónde voy a ubicar la planta procesadora? ¿Y cómo se relaciona con mi entorno? ¿Cómo me voy a comunicar externamente con las oficinas, con el comedor? El flujo acá, dónde está el camión, las dimensiones, los estacionamientos. ¿Ok? No confundirse con un diagrama de procesos con un layout de instalaciones. ¿Ya? Son cosas distintas. También existe, dentro de los layouts de instalaciones, lo que se llama el diagrama de espagueti. Y el diagrama de espagueti nos permite identificar cómo me voy a mover dentro de la planta, hacer simulaciones para poder determinar cuál es el recorrido que se hace, ya sea el recorrido que hacen las personas, los equipos, los materiales también, cómo se van a mover dentro de este layout de instalaciones, por dónde pasan los montacargas, cómo se mueven los camiones, las personas, los equipos. Eso nos va a permitir, ¿cierto?, este diagrama de espagueti, saber, ¿cierto?, cómo nos estamos moviendo. Y podemos darnos cuenta que a lo mejor el desplazamiento está siendo impedido por alguna instalación. A lo mejor tendríamos que reubicar esa instalación para que el flujo sea más expedito. Eso también nos puede ayudar a este diagrama de espagueti. Nos va a permitir, ¿cierto?, analizar de forma visual la distribución espacial que va a tener el layout, ¿cierto? Y saber, ¿cierto?, cuáles van a ser los recorridos que se hacen. Ya sea, podríamos implementar un diagrama de espagueti dentro de la planta procesadora, o podríamos hacer un diagrama de espagueti a nivel de layout general para saber cómo se mueven con los distintos instalaciones que tiene la planta. Entonces acá nuevamente no existe una receta, sino que uno tiene que construir lo que necesita y también colocar la información justa y necesaria para la toma de decisiones. ¿Okay? Acá tenemos, ¿cierto?, un ejemplo de diagrama de espagueti. Fíjense en la primera figura. ¿Cómo estaba el layout de la planta procesadora en este caso? Supongamos. Entonces uno muestra, ¿cierto?, cómo era el flujo, cómo se movían, ¿cierto?
Y vemos, ¿cierto?, de que en algunos puntos había mucho atochamiento. Existía mucho flujo que pasaba por ahí, ¿cierto? Y que estaba siendo impedido por algún equipo que estaba en esa primera imagen. Entonces, uno podría hacer una reingeniería, remover, ¿cierto?, algunas partes que me estaban molestando, y fíjense cómo mejora la circulación, el recorrido. Ya no tengo atochamientos, ya no tengo, ¿cierto?, algunos puntos que me estaban molestando. Y solamente analizando cómo se mueven internamente. Para eso me sirve el diagrama de Spaghetti. Para poder ver si puedo reacomodar algún espacio, de modo de que me permita, ¿cierto?, poder eficientar el recorrido y que no se generen estos atochamientos que también podrían transformarse en almacenaje o demoras o cuellos de botella. Simplemente con hacer algún cambio podemos descongestionar, y lo que era un cuello de botella, si lo vemos, ¿cierto?, está con líneas rojas, había mucho tráfico, podría ser claramente un cuello de botella. Y si hacemos un acomodo, claro, ese cuello de botella desaparece y el proceso tiene mayor fluidez. Entonces, del layout que yo tengo, del layout simple, me puedo ir metiendo cada vez a un nivel de detalle, como en este caso, ¿cierto?, el diagrama de Spaghetti, que me permite distinguir cómo se mueven, cuál va a ser el recorrido que se hace dentro de la planta. Y yo podría, ¿cierto?, ayudar a remover algunas partes, y eso me permite, ¿cierto?, que el proceso fluya. ¿Okay? Diagrama de layout de instalaciones. Seguimos con el layout ahora. Podemos también hacer un layout de equipos. ¿Cómo se van a, o dónde van a estar ubicados físicamente los equipos que se van a conectar con el proceso? Entonces uno se puede, insisto, se puede ir metiendo cada vez a un mayor nivel de detalle. Y acá, por ejemplo, uno podría incorporar una descripción técnica de los equipos, una asignación de responsabilidades de operación o mantención, saber, ¿cierto?, quién es el responsable de la mantención y la operación de cada equipo, hacer un análisis de eficiencia y mejoramiento según la locación de las instalaciones. El diagrama de Spaghetti, que vimos anteriormente, nos permite, ¿cierto?, identificar si la locación de este equipo es la correcta. ¿Y cómo vamos a ver? Viendo, ¿cierto?, los recorridos que se hacen para poder llegar a ese equipo. A ver si es expedito el flujo o genero, ¿cierto?, algún atochamiento, algún almacenamiento, alguna espera. Siguiendo, ¿cierto?, la misma lógica del flujo de proceso, uno podría, ¿cierto?, identificar los equipos y uno, obviamente, a medida que lo vaya necesitando, puede ir incorporando información técnica que sea necesaria para poder analizar. Bien, también existe, para poder seguir con el layout, ¿cierto?, los planos de instalaciones. Todos hemos visto algún plano alguna vez, ¿cierto? Y también nos permite, ¿cierto?, tener una representación exacta a una escala de las instalaciones. ¿Para qué nos va a servir? Nos va a servir, ¿cierto?, para hacer un uso técnico, para el diseño y también hacer modificaciones en las instalaciones. Dado que podemos utilizar el diagrama de Spaghetti, el diagrama de equipos o un plano de instalaciones que me permitan tomar decisiones de reacomodar algunos espacios. Y dependiendo de la información que yo quiera obtener o la información que yo quiera analizar, va a corresponder el nivel de detalle
que uno puede ir incorporando. Por ejemplo, acá les muestro un plano 3D, que nos puede servir, ¿cierto?, para saber dónde están a una escala, ¿cierto?, las instalaciones, los equipos, etc. Bien. Y por último, ¿ya?, y la última parte, la tercera, o los terceros tipos de diagramas que uno podría encontrar, tenemos primero los diagramas de procesos. 1. 2. Tenemos los diagramas de layout. Y tercero, vamos a analizar ahora los diagramas de flujos no físicos, o también conocidos como procedimentales. Me imagino que esto lo han visto, ¿cierto? O alguien, más de alguno de ustedes habrá hecho un diagrama de flujo. Lo importante, ¿cierto?, es que este diagrama de procedimiento se utiliza para poder certificarnos a través de la norma ISO, la ISO 9000. Estos son los distintos símbolos que tenemos que utilizar para poder, si queremos, después certificarnos en la norma ISO 9000. Los procesos, decisión, documentos, datos, subprocesos, inicio, término. ¿Para qué nos va a servir los diagramas de flujo? Para representar las operaciones de servicio y las actividades de apoyo a los procesos de manufactura. Generalmente para eso sirven, son procesos de apoyo. Procesos, ¿cierto?, no físicos, en algunos casos. Nos va a permitir poder documentar y representar todas las actividades, ya sea los procesos, incorporando decisiones, aprobaciones, registro de datos. No entrega información técnica. Acá tenemos un diagrama, ¿cierto? ¿Cómo se podría diagramar? ¿Cierto? En este caso, el diagrama es el uso de los vehículos. Y uno le puede poner información que sea interesante analizar. Entonces tengo un inicio, tengo una operación, tengo unas decisiones, y uno va viendo, ¿cierto?, para dónde va el camino. ¿Existe la disponibilidad de un vehículo? ¿Sí o no? Si es sí, me voy a hacer algunas actividades. Si es no, sigo por otro camino del flujo. Y ahí podrían haber múltiples preguntas, ¿cierto? O múltiples decisiones. Lo importante es que utilicemos bien los símbolos, porque esto les aseguro que lo van a ver mucho. Lo van a ver acá, en esto que estamos viendo, y lo van a ver también cuando les toque trabajar. Lo más probable es que les van a llegar a una pega, ¿cierto? Y les van a decir, bueno, vaya a trabajar. Entonces uno le van a entregar, bueno, este es el diagrama de flujo de tu tarea. Si ustedes van a trabajar en control de gestión, por ejemplo. Estas son las tareas que tienes que hacer. Sacar información, sacar el Excel, descargar la planilla, ¿está correcta? Sí, no, si no está correcta, ¿qué es lo que hay que hacer? Si es sí, etc. Seguir un flujo. Tenemos que saber analizar, tenemos que saber leer este flujo. Porque, insisto, lo van a ver en más de una oportunidad. No solamente cursos, que a lo mejor lo han visto en otros cursos. Pero cuando les toque trabajar, lo van a ver más seguido de lo que ustedes esperan. Y por eso es necesario que lo conozcan. Que intenten hacer un diagrama de flujo. ¿Cómo se hace un diagrama de flujo? Lo primero, ¿cierto? Tenemos que hacer un levantamiento de la información. Tenemos que ver, bueno, ¿qué voy a analizar? Un proceso, un macroproceso, un subproceso. Y en base a lo que yo quiero analizar, voy construyendo mi diagrama. ¿Ok? Acá tenemos otro ejemplo. La rendición de un dinero de la caja chica. No alcanzo a leer mucho. Término de la fecha de rendición, después dice revisión. Bueno, no alcanzo a leer muy bien.
pero uno sigue una secuencia. Un inicio, operación, decisiones, etc. Y también existe lo que se llama un diagrama de procedimientos con columnas de responsables. Es muy similar a este diagrama de flujos que vemos acá, pero la diferencia que tiene este diagrama en particular, que se llama diagrama de procedimiento con columnas responsables, como dice el nombre, van a haber, ¿cierto?, columnas con cada una de las personas o departamentos que tienen alguna relación con el diagrama o con el flujo que estamos analizando. ¿Para qué nos va a servir? Para representar las operaciones de servicios y las actividades de apoyo a los procesos de manufactura, nuevamente. Nos permite documentar y representar todas las actividades a través de los símbolos que se utilizan o la nomenclatura que se utiliza en base a la ISO 9000. Acá tenemos un ejemplo. Aquí sí que no alcanzo a leer nada, ¿no? Pero ahí ustedes lo ven cuando lo puedan agrandar. Tenemos un diagrama de flujo, pero ahora, ¿qué es lo que se hace? Se incorporan distintas columnas con los responsables de cada parte del proceso. El jefe del área, el gerente, el contador, no sé. Todos los que participen en el proceso y tengan injerencia en alguna parte del proceso, debiesen estar como una columna responsable. Podrían encontrar diagramas de flujo que donde las columnas sean verticales, como en este caso, y también existen lo mismo, ¿cierto? Pero con las columnas en horizontal. Va a depender, ¿cierto?, el gusto de cada uno, cómo se sientan más cómodos, cómo ustedes lo quieran hacer. Hay herramientas o software gratis que permiten hacer diagramas de flujo profesionales, como por ejemplo Visagi. ¿Alguno de ustedes ha escuchado Visagi y lo conoce? ¿Han tenido la oportunidad de poder utilizarlo? ¿Sí, no? Acá alguien escribió algo, parece. No, profesor. ¿No? Perfecto, que no lo han ocupado. Entonces, es una buena instancia para que lo aprendan a utilizar. Y con esto ya terminamos, ¿ya? Les voy a dejar esta tarea, una tarea número 1. ¿Y qué les voy a pedir? ¿Ya? Lo primero, quiero que hagan un diagrama de flujo físico de procesos para la fabricación estándar de los siguientes productos: café, zapatos, cerveza. Entonces, acá, ¿qué hacemos? Para el café, tenemos que listar todas las actividades que se realizan para poder producir café. Pueden averiguar internet, ¿cierto? Pueden ver cuál es el proceso. Lo importante es que puedan hacer el ejercicio, porque esto lo van a ocupar, ¿no? Estoy tratando de mostrar, ¿cierto?, cosas que puedan aplicarla más adelante, ¿no? Entonces, la primera tarea es estudiar procesos. Entonces, les voy a pedir que averigüen, ¿cierto?, cómo se hace el café, cómo la producción de zapatos y cómo se hace el proceso de cerveza artesanal. ¿Ok? Entonces, con cada uno de estos procesos, ustedes tienen que identificar las actividades y ver, ¿cierto?, si es una operación, si es inspección, si es demora,
si es almacenaje o es transporte. ¿Ya? Primera pregunta. Y la segunda tiene que ver con elaborar un diagrama de columnas responsables para el proceso de envío de una carta a través de Correos de Chile, o una encomienda, o lo que quieran. U otro ejemplo, si quieren. ¿No? Si no quieren un envío de carta, no encontraron un proceso, cualquier proceso. La verdad me da lo mismo el proceso. Lo que quiero que puedan ejercitar es que puedan utilizar un software. Y en este caso, para la pregunta número 2, les recomiendo que puedan ver Visagi. Se los voy a escribir acá. Visagi. Y se los dejé en el chat. Entonces lo que les quiero pedir que puedan descargar Visagi. Hay una versión gratuita. E intenten hacer un diagrama de columnas responsables para el proceso del envío de una carta a través de Correo de Chile o el envío de una encomienda o, como les dije, tienen la libertad de poder ver cualquier proceso productivo, pero intenten diagramarlo con este software que está ahí, el Visagi. ¿Ya? Entonces, pregunta número 1, averiguar, ¿cierto?, las actividades principales de cada uno de estos procesos para la producción de café, un zapato, una cerveza artesanal, y clasificarlo, ¿cierto?, en las actividades que sean operaciones, inspección, demora, almacenaje y transporte. Si encuentran información técnica que sea relevante, colóquenlo. Como por ejemplo la distancia y los tiempos. Y si no la encuentran, bueno, estímenlo ustedes, ¿cierto?, para que puedan hacer el ejercicio. Y la segunda pregunta tiene que ver, ¿cierto?, con diagramar, hacer un diagrama de flujo, de columnas responsables, utilizando este software que se llama Visagi. ¿Ya? Bien, ¿alguna duda, algún comentario? Las tareas son obligatorias. ¿Ya? Las tareas son obligatorias. El plazo que van a tener va a ser de una semana. Entonces tienen que subir su tarea a la plataforma Educandus. No quiero un informe tan detallado, no. Nombre del alumno, ¿cierto? La vamos a hacer más fácil aún. Hagámoslo por grupos. ¿Ya? Los mismos grupos que van a trabajar los talleres, también lo vamos a hacer con las tareas. Entonces la suma de todas las tareas que vamos a ir dando durante el semestre, y tareas simples como esta, que no les va a quitar más de un par de horas realizarla, van a sumar, ¿cierto?, como una nota más de los talleres. Entonces los talleres vamos a hacer taller 1, taller 2, taller 3, y la cuarta nota van a ser, ¿cierto?, la suma de las tareas. Entonces, esta tarea número 1 la hacen en grupo, en los grupos que están trabajando, y la tienen que subir a la plataforma Educandus. No van a haber tareas buenas y tareas malas. O sea, bueno, sí, podrían haber tareas buenas y tareas malas. Lo que voy a evaluar acá es que hayan entendido, ¿cierto?, cómo se hace un diagrama flujo de proceso y que hagan el intento de hacer un diagrama de flujo de columna responsable. Si lo logran, van a tener una buena nota. Si no la entregan, van a tener una mala nota, ¿no? Entonces ahí ustedes, ¿cierto?, verán qué es lo que les conviene. Pero las tareas son obligatorias. Obviamente no se lo obliga a nadie a entregarla, pero se va a ver reflejado en la nota, simplemente. ¿Ok? Bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta?
algo que no haya quedado claro en la explicación, algo que quieran que refuerce, o todo bien. Víctor ¿Entiende, Mondaca me profesor? pregunta, Todo Víctor, bien. Visagi Modeler. Sí, Víctor. Visagi Modeler. Apóyense en el ayudante, apóyense en Osvaldo. ¿Ya? Osvaldo maneja muy bien este sistema, este software, entonces Osvaldo también les puede dar, ¿cierto?, algunas ayudas, algunas luces de cómo se utiliza. ¿Ya? Sáquenle el jugo nomás, sáquenle el jugo al Osvaldo, tiene muy buena disponibilidad. La PIA me pregunta, profe, ¿de cuántos son los grupos? Los grupos son PIA máximo 4 estudiantes. Te recomiendo de que empieces a mirar tu grupo, porque ya, no sé si la próxima semana o la semana subsiguiente, vamos a realizar el primer taller. Entonces la idea es que puedas llegar al taller con tu grupo armado, porque este grupo es que finalmente va a trabajar en la entrega del caso final. Así que te recomiendo que puedas armar tu grupo pronto. Yo tengo una duda. ¿Sí? Claro. Dígame. Les mandamos un correo con los grupos para así usted suba la planilla de educandos. No, solamente yo me voy a dar cuenta de los grupos, o sea, cuando ustedes suban la tarea, en este caso, obviamente un alumno tiene que subir la tarea por los 4 integrantes. Ya. No vayan a subir, ¿cierto?, cada uno la tarea, no tiene sentido. Uno Por eso digo. coordínense ahí, porque me ha pasado, por eso le digo, me ha pasado de que el mismo grupo me mandó el taller, 2 alumnos distintos. Entonces la idea es que se puedan coordinar y que puedan subir una tarea, y ahí yo voy a tener identificado, ¿cierto?, quiénes son los de la tarea. Y coloquen los integrantes, por favor, porque también me ha pasado de que me mandan tareas o me mandan talleres sin integrantes. Entonces ahí difícil poder averiguar. Gracias, profe. Ok. Muy bien. No sé, ¿alguien tendrá alguna duda, alguna consulta? ¿Algo que me quiera preguntar? Si no hay más dudas, consulta. Entonces dejamos la clase hasta acá. Bueno, les deseo una excelente semana, lo que resta, mucho ánimo para lo que se viene, ¿cierto? Y si tienen alguna duda, consulta, ya tienen mis contactos, me pueden preguntar sin problema. Y si no, nos vemos el próximo martes en una siguiente sesión. ¿Ya? Cuídense, que estén muy bien y nos vemos pronto. Chao. Hasta luego, profesor. Chao, profe, que esté bien. Gracias. Chao, chao. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, chao. Estén bien, cuídense.